Hola, mi nombre es María Isabel Fonseca y vengo a presentarles inyección de agua en yacimientos homogéneos. Este es el video número 1, parte del subproyecto Ingeniería Yacimiento 3. Para comenzar, vamos a revisar las relaciones que vamos a utilizar para calcular las permeabilidades relativas. Si bien las permeabilidades relativas las permeabilidades efectivas, en realidad, deberían ser calculadas por medio de procedimientos de laboratorio. Estos son procesos complejos que requieren inversión y sobre todo requieren que haya la disponibilidad de núcleos, de muestras del yacimiento, tomadas en ciertas condiciones. Por lo tanto, no todos los yacimientos van a tener una muestra y se le va a poder hacer un estudio de permeabilidad efectiva. Por lo tanto, las curvas de permeabilidades relativas son tan útiles. Entonces, tenemos muchas correlaciones. En el caso de este subproyecto vamos a usar las correlaciones de Pearson para la permeabilidad relativa del agua y la permeabilidad relativa del petróleo. Entonces el primer ejercicio es construir las curvas de permeabilidad relativa utilizando estas correlaciones para un intervalo que presenta estos valores, con un valor de 5 puntos. Si tienen dudas acerca de cómo se utilizan las ecuaciones, de todas maneras más adelante, cuando explique el ejercicio de flujo fraccional, voy a explicar brevemente cómo se utilizan las ecuaciones de permeabilidad relativa. La inyección de agua es un mecanismo de recobro, un mecanismo convencional de recobro de hidrocarburos. Esto quiere decir que está catalogado dentro de la recuperación secundaria. Recordemos que tenemos la recuperación primaria, que son los mecanismos intrínsecos del yacimiento, naturales del yacimiento, para brindar energía al fluido que está dentro de él, que él contiene. Y la recuperación secundaria, que es el mantenimiento de la presión o el aumento ligero de la presión a través del ingreso de fluidos que no se mezclan con los fluidos presentes en el yacimiento. Esto es un desplazamiento inmiscible. Y tenemos la recuperación terciaria, o mejor dicho, mejorada. El mejor nombre es recuperación mejorada, que se encarga de cambiar las propiedades de los fluidos que están en el yacimiento para mejorar su desplazamiento. Pero en este caso, el recobro de hidrocarburos a través de mecanismos convencionales son la inyección de agua y la inyección de gas inmiscible. Este mecanismo se descubrió en 1870, o comenzó a utilizarse en 1870 en los Estados Unidos, a partir de una fuga de un acuífero, de un problema que hubo en el manejo de un pozo, y ese problema disminuyó la producción del pozo que estaba involucrado, pero mejoró la de los pozos que estaban contiguos. Pero no fue así, no, hasta 1921 que se legalizó el uso de la inyección de agua. Aquí tenemos un anticlinal, si lo vemos aquí, un esquema, un anticlinal. Tenemos la producción de agua, petróleo y gas perteneciente al yacimiento con estas flechitas que están aquí orientadas hacia arriba. Entonces estos serían los fluidos naturales que ya tenía el yacimiento. Aquí esta línea negra sería el frente de invasión del fluido desplazante, ya que estamos inyectando agua a los flancos del anticlinal. Entonces el fluido desplazante del agua iba empujando hacia arriba los fluidos. Esto es un esquema bastante sencillo, pero nos da una idea de cómo es el mecanismo. Visto desde arriba, okay, esto era visto desde el frente, ¿no? Entonces una visión desde arriba de lo que ocurre. Los pozos, los iconos utilizados para denotar pozos inyectores son triángulos, mientras que los pozos productores son círculos. Entonces tenemos dos tipos de inyección de agua de acuerdo a cómo están dispuestos los pozos entre sí. Tenemos pozos inyectores dispuestos alrededor de un grupo de pozos productores sin ningún orden geométrico. Esto es una inyección periférica o externa, mientras que tenemos también los arreglos. El otro tipo de inyección de agua es en arreglos, donde, por ejemplo, tenemos un arreglo de 5 pozos, 4 pozos son inyectores y uno es productor. 9 pozos, fíjense que es un cuadrado, tenemos rectángulos. Esto es para mejorar la efectividad de la predicción a través de modelos matemáticos. Entonces se busca patrones geométricos. Sin embargo, los casos que yo he podido revisar en Venezuela, que son escasos, de inyección de agua, siempre se ha aprovechado. Es más parecido a lo que pasó en 1870 en Pensilvania, que simplemente
aprovecha condiciones, pozos que hayan sido abandonados, pozos que tengan buenas condiciones de superficie para conectar los elementos necesarios para bombear agua, y que se encuentren cerca de pozos productores, pero no siguiendo un esquema geométrico. Vamos a revisar lo que es los 4 pasos que todo proceso de inyección de agua sufre a lo largo de su vida, ¿no? Digamos que el mecanismo de inyección de agua siempre está estandarizado en 4 fases. La primera fase son las condiciones iniciales cuando no ha comenzado el proyecto. Aquí tenemos un esquema que fíjense que va en el eje horizontal, va de 0 a L. L es la distancia que hay entre el pozo inyector. Fíjense que aquí tenemos la flechita, se ve un poquito mal. Todas estas imágenes son tomadas del libro del CIED, que se encuentra en el Classroom. El pozo inyector, y aquí estaría ubicado el pozo productor. Estamos viéndolos en una vista de frente, o sea, no, ya volvimos a estar de frente al yacimiento, no sobre él. Los fluidos en el yacimiento se ordenan primero el gas, luego el petróleo y luego el agua, debido a las diferencias de densidades. Esto es un yacimiento obviamente idealizado, y además tenemos una indicación de los tipos la fracción de la saturación que hay de agua. Esto lo vamos a utilizar en la siguiente diapositiva. Entonces, estas serían las condiciones iniciales en las que uno consigue un yacimiento cuando inicia un proyecto de inyección de agua. El pozo inyector, el pozo productor y los fluidos que estaban presentes en el yacimiento. Una vez que el pozo inyector comienza a ingresar fluido al yacimiento, fíjense que la saturación de agua máxima se encuentra aquí, y tenemos lo que se conoce como el banco de agua. Esto es el agua inyectada que está ocupando espacio dentro del yacimiento y está empujando, por así decirlo, en esto que se llama el frente de agua, que es el contacto del agua inyectada con los fluidos del yacimiento, y se va formando un banco de petróleo, porque a medida que el agua va ocupando espacios, el petróleo decide desplazarse hacia el pozo productor o hacia donde pueda desplazarse, donde encuentre espacio, y va haciendo un frente de petróleo con los demás fluidos que están todavía no desplazados dentro del yacimiento. Esto es gas atrapado que no está contribuyendo al desplazamiento. ¿Por qué el gas no hace en este caso un banco? Bueno, porque el gas tiende a comprimirse. Sin embargo, pudiera ser cierto desplazamiento al gas que está en la parte superior de la estructura, pero no necesariamente. Entonces, a medida que el agua inyectada empuja el frente de petróleo, más petróleo comienza a producirse. Este periodo se conoce como la invasión. Entonces tenemos un periodo 1, que son las condiciones iniciales, un periodo 2, que se conoce como la invasión. Vamos a un tercer periodo, que es la ruptura. La ruptura es cuando el agua inyectada se ha desplazado la distancia que existe entre el pozo inyector y el pozo productor. Es decir, comienza el agua inyectada ya caminó, se desplazó toda la distancia que había entre los dos pozos, y comienza a salir agua inyectada en el pozo productor. Es bastante notorio en el pozo productor que aumentan los cortes de agua debido al agua inyectada. Sin embargo, dentro del yacimiento todavía queda petróleo que tiene movilidad, y entonces comienza un periodo donde aún se produce petróleo, pero también se produce mucha del agua que se inyecta. Y finalmente tenemos un periodo posterior a la ruptura, donde hay agua remanente en el yacimiento, hay un petróleo residual que puede o no puede tener movilidad, y finalmente hay que determinar un momento específico en el tiempo, de acuerdo a las condiciones económicas y el estudio que se le haga técnico al yacimiento, cuándo debe abandonarse el proyecto. Ustedes al final de este subproyecto deberían estar en capacidad de determinar ese tiempo.
Los factores que controlan la recuperación por inyección de agua son múltiples. Sin embargo, la profundidad del yacimiento, yacimientos muy profundos no son una buena opción para la inyección de agua, debido a que tienes que invertir más en el tipo de bomba que va a inyectar el agua al yacimiento. La localización y los arreglos de pozo, como ya lo vimos, tenemos que tener bien sea ya disponibles las facilidades de superficie o pozos que ya estén taladrados, o tienes que disponer un arreglo específico de acuerdo al modelo que vayas a diseñar, de acuerdo al proyecto que vayas a diseñar. Sin embargo, este segundo factor cambia la efectividad de un proyecto a otro. La permeabilidad, yacimientos muy permeables pueden ser que favorezcan al agua. Esto está íntimamente relacionado con el siguiente punto, que la mojabilidad de la roca es preferible que sea el agua en estos casos. Sin embargo, permeabilidades muy bajas tampoco permitirían que el proyecto fuese exitoso. Las saturaciones iniciales, como vimos, lo ideal es tener una saturación inicial de petróleo. Esta saturación inicial se refiere a la saturación cuando se inicia el proyecto, que no necesariamente es la saturación inicial del yacimiento, porque se supone que este tipo de proyectos se aplican, no siempre, pero se aplica luego de un proceso de recuperación primaria de los fluidos. La viscosidad del petróleo, petróleos muy viscosos no son recomendables para este tipo de proyectos, y la tasa de inyección de agua, se refiere a esto porque depende de las bombas que tengas disponibles y de la disponibilidad de agua en superficie, es que vas a poder llevar a cabo un proyecto exitoso. Y el buzamiento de la formación también afecta, lo vamos a ver ahorita en la ecuación, que una ecuación con buzamiento es mucho más compleja de manejar, pero es necesario tomarlo en cuenta para un cálculo asertivo. Vamos a detenernos aquí, continuamos en el segundo video.